Bueno, mañana, tarde, estamos partiendo, ¿verdad? ¿Lo tenemos todos? Porque el pasaje sí, amén. Quisiera citar con ustedes, palabra de Dios, ¿verdad? Los 125.1. Los que confían en Jehová, ¿cómo son? Que es inconmovible, que permanece para siempre. ¿Estos quiénes son? Los que confían. Ojalá que cada uno de nosotros seamos uno de estos, ¿verdad que sí? Para que no seamos movedizos, sino que seamos como la gran mayoría viene siendo ustedes y de nosotros. Que sean bienvenidos en esta mañana. Y para seguir adelante vamos a buscar el canto, hermana, el 420. Canto 420. Medítenlo. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puesto de salud, guía tu embarcación. Otro asilo aquí no hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, hallo paz, consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro en ti poder y no necesito más. Me levantas al caer, débil ánimo me das. Al enfermo da salud, vista das al que no ve. Con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré. Amén. ¿Qué es lo que nos trae a Él? ¿Qué es lo que nos trae a Él, dice el canto? ¿Qué es lo que, necesidad. Nuestra necesidad. Ojalá que hayamos venido con esa necesidad. No se siente, sigamos adelante, mis hermanos, busquemos en el libro de los Salmos. Salmos 125. Y creo que de aquí se va a derivar lo que es la meditación de esta tarde. Bueno, mañana, tarde, estamos partiendo, ¿verdad? ¿Lo tenemos todos? Sí, amén. Palabra de Dios, ¿verdad? Los 125.1. Los que confían en Jehová, ¿cómo son? Como el monte de Sión. Que es inconmovible, que permanece para siempre. ¿Estos quiénes son? Los que confían. Ojalá que cada uno de nosotros seamos uno de estos, ¿verdad que sí? Para que no seamos movedizos, sino que seamos ¿cómo? ¿Cómo? El monte de Sión. Con esto en mente, les dejo, pueden sentarse ya, les dejo a ustedes al hermano Arturo, que es el que trae la meditación de esta mañana, y como dije al principio, prestemos atención y estemos en, porque estamos en ¿dónde? Amén. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Que el Señor y Dios nuestro Padre nos
bendiga. Como vamos a poner atención, hermano. Vamos a poner atención. Porque el pasaje que yo quisiera citar con ustedes o estudiar con ustedes esta mañana será el famosísimo Salmo 91. Muy famoso, muy citado, hermanos, pero poco comprendido. O sea que este Salmo 91 para la gran mayoría viene siendo como ese amuleto de protección. Nada más. Porque ante cualquier circunstancia penosa y difícil, el Salmo 91 encaja. El Salmo 91 es el apropiado para levantar el estímulo, para levantar el ánimo, para generar una supuesta confianza en Dios. El Salmo 91 encaja. Pero que le vuelvo a repetir, es poco entendido desde su debido contexto. Y quisiera que nosotros en esta mañana, en la dirección que Dios nos dé, hermanos, podamos comprenderlo a manera, lo vuelvo a repetir, de no engañarnos. Porque nos lo dice la inspiración. La obra más fácil que podemos hacer nosotros es la de engañarnos. Y eso es lo que no quisiéramos, hermanos. No quisiéramos. Porque aún Pablo en sus escritos, hablándole a la iglesia en Corintio, dijo, no sea que yo habiendo sido predicador para muchos, yo mismo venga a ser eliminado, reprobado, ajeno de la vida eterna. Y ese era lo que temía Pablo. Entonces, todos nosotros debemos temer, hermanos, porque vuelvo a lo mismo. Engañar nuestra mente es lo más fácil que podemos hacer. ¿Ah? Calmar nuestra conciencia con nuestro estilo de vida errado, con nuestras palabras erradas, con nuestros pensamientos errados, y sin embargo, hacer creer a nuestra conciencia que estamos bien, es muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces, hermanos, quisiéramos que en esta mañana pudiéramos estudiar qué es esto. Al abrigo del Altísimo. ¿Qué es esto, hermanos? Que nos enseñe el Salmo capítulo 91, el versículo 1, que quisiera que me acompañasen a leerlo allá, que aunque sé que la mayoría se lo sabe en memoria. La mayoría lo sabe recitar, hermanos. Pero vuelvo a lo mismo, aquí se trata de entender cuál es la buena voluntad de Dios. Y hay dos cosas que yo quisiera resaltar en este solo pasaje. El Salmo 91, 1 dice de esta manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bellas palabras, hermanos. Hermosas palabras, hermosas promesas para él que habita, para él que mora, para ellas son estas hermosas promesas. Pero vamos a poder nosotros, hermanos, comprender algunas cosas. Hay unas cosas que quisiera yo resaltar aquí en este Salmo 91, el versículo 1. Una de ellas es esta expresión: habitar. Habitar al abrigo del Altísimo o morar bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a analizar eso, hermanos, porque yo le vuelvo a repetir, el Salmo 91 ante cualquier circunstancia encaja bien. Usted sabe que el Salmo 91 ante cualquier situación penosa y difícil, ante cualquier crisis, cualquier persona abre el libro de la Biblia, en el libro de los Salmos, y comienza a recitar el Salmo 91. ¿Sí? Pero quiero que entendamos una cosa. No todos habitan, aunque abran la Biblia, aunque reciten el Salmo. No todos habitan al abrigo del Altísimo y no todos moran bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, lo que yo quisiera que en esta mañana estudiáramos, ¿qué es habitar o qué es morar bajo la sombra del Omnipotente o al abrigo del Altísimo? Eso es lo que quisiera que en esta mañana estudiáramos a manera de enderezar correctamente nuestros pasos. ¿Estamos listos? Bien.
Otra vez, mis hermanos. Aquí tenemos que estar nosotros. Todo nuestro caminar, por favor grábeselo, todo nuestro caminar cristiano debe estar siempre al abrigo del Altísimo. Siempre. Cualquier desviación es peligrosa. Por eso nos decía el canto a nosotros, otro asilo no hay. No podríamos jamás en nuestra vida, hermanos, encontrar otro seguro refugio que Jesús. Por eso el libro de los Salmos constantemente nos presenta a Jehová como nuestra roca, nuestro castillo, nuestro escudo, nuestro mayor protector. Y el Salmo 91 nos lo pinta de esta manera. El abrigo del Altísimo o la sombra del Omnipotente. Son palabras tan hermosas, hermanos, que sí, yo quisiera que pudiéramos estudiar. ¿Qué dijimos que íbamos a analizar? 2 palabras. Habitar. Habitar. Al abrigo del Altísimo o morar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces analicemos una cosa. El término habitar tiene un profundo significado en la Biblia y proviene del latín, que quiere decir, en latín, habitaré, que significa vivir, residir o morar. Vamos. El que habita, el que vive, el que reside o el que mora. Vamos entendiendo, hermanos. Notemos, el que vive, el que habita, el que reside bajo el abrigo del Altísimo. Notemos, mis hermanos, y quiero que nos mantengamos esto en mente, porque este término habitar significa en latín vivir, residir o morar. En el contexto bíblico, habitar se refiere a la presencia de Dios en la vida de las personas y su relación con ellas. A lo largo de la historia, el concepto de habitar ha sido utilizado para describir la relación de Dios con su pueblo y cómo Él se acerca a los seres humanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Ahora analicemos una cosa. El término habitar son palabras que a menudo usaba el apóstol Pablo. ¿Y sabes cómo las usaba Pablo? Porque Pablo habitaba al abrigo del Altísimo y Pablo moraba bajo la sombra del Omnipotente. ¿Pero qué expresiones utilizaba Pablo? Pablo utilizaba estas expresiones en Filipenses capítulo 1, que quiero que me acompañen allá. Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 21, hermanos? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice, hermano? Notemos una cosa, que le vuelvo a repetir. ¿Qué significa habitar? Vivir, residir o morar. Vivir. Entonces, ¿qué dijo Pablo en Filipenses 1:21? Para mí vivir es Cristo, porque Pablo vivía o habitaba al abrigo del Altísimo. ¿Me explico? Por favor, comprendan, hermanos. Noten lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para mí, mi experiencia, vivir es Cristo. El resultado ya es ganancia. Porque cualquier persona que habita al abrigo del Altísimo, hermanos, déjame decirte una cosa, que por amargas que sean las circunstancias, siempre hay un buen propósito en los planes de Dios. Es algo que al ser humano le cuesta entender, pero el que habita al abrigo del Altísimo, hermanos, los resultados
de vivir bajo el abrigo del Altísimo siempre son buenos. Y esto es lo que dice Pablo en el libro de los Romanos. Porque todos los que confían en Dios, todos los que creen en Dios, a todos los que esperan en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo le ayuda a bien. Si las circunstancias son buenas o son malas, todo tiene un buen propósito. Entonces lo que está diciendo Pablo es que si para mí vivir es Cristo, ya el morir ya es la ganancia, hermano. Y vaya que si tú entiendes ese pasaje, hermano, tiene mucho que decirnos. Espero que lo comprendamos. También Pablo lo cita en el libro de Gálatas, que quiero que me acompañe allá. En la carta que Pablo escribió a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, ¿qué nos dice, hermano? ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Se entregó a sí mismo por mí. ¿Entendemos esas palabras? Ya no vivo yo. Él vive en mí y yo en él. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces, ¿dónde estaba Pablo? Habitando al abrigo del Altísimo. Y yo le voy a volver a repetir esto. Conforme vayamos avanzando, lo hemos de tener que repetir varias veces. Estas, hermanos, no son palabras que uno debe memorizarse simplemente. Estas no eran teorías que Pablo sacaba y al ahí se va. Lo que hablaba Pablo era lo mismo que experimentaba y vivía. Y eso es lo que cada creyente debe experimentar y vivir. ¿Qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo? Es vivir. Es vivir. ¿Dónde? En Cristo. Es vivir para Cristo. Es vivir con Cristo. ¿Me explico aquí, hermanos? Ya no vivo yo. Él vive en mí. Interesante. Escuchen, hermanos. En la Biblia, habitar, del hebreo yashab o shakan, significa más que solo vivir en un solo lugar. Implica una relación de permanencia, presencia y morada, especialmente la presencia de Dios en y con su pueblo. Una relación donde Dios mora en el creyente y el creyente en él, trayendo bendición, protección y una vida plena y abundante más allá de una simple. Mira qué triste cosa. ¿Qué entendemos por habitar? En el hebreo es yashab o shakan. ¿Ok? Y significa, hermanos, que la persona debe estar tan unida con Dios, en una relación tan estrecha con Dios, que no lo podemos asimilar con una simple, porque sí entendemos eso, ¿no? No es lo mismo vivir en un lugar que visitar un lugar. ¿O es lo mismo? No. No es lo mismo que tú vivas en el lugar, o que tú visites el lugar, o que alguien te visite a ti. No sé si me explico. No es lo mismo. El que te visita es porque no vive ahí. No es de ahí. Simplemente es una visita. Entonces, habitar, hermano, no es una visita. Lo que tristemente la mayoría termina siendo. Porque le vuelvo a repetir. El Salmo 91 es ese famosísimo salmo que sale a flote cuando se ocupa Dios. Cuando se requiere de Dios, el Salmo 91 sale. Y nos lo adjudicamos. Y pensamos que ese salmo nos queda a nosotros. Y cuando se acaban los problemas, cuando Dios libra a las personas de los problemas, entonces sí, vámonos. ¿Qué fue eso? Una simple visita. Me acordé de Dios, te visito, Dios, ayúdame en mi necesidad, en mi problema, en mi circunstancia. Y después de ayudado, adiós, yo me retiro. No soy de aquí. Entonces, ¿qué es el término habitar, hermanos? Es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué dice ahí?
Hermano, en hebreo. Grábeselo. Grábeselo. Porque mira, presencia de Dios es el núcleo del significado donde Dios establece su morada en el corazón del creyente. ¿Qué es esto? ¿Y qué es eso para ustedes? ¿Y dónde encontramos esto nosotros? ¿Ah? Entonces, si nosotros nos vamos a Éxodo 25:8, Dios le dijo a Moisés, me harán un santuario para mí y ¿qué es esto de habitar? Morar, vivir. Y hermano, cuando el pueblo de Israel levantó el tabernáculo en el desierto, ¿qué se manifestaba ahí? La Shekinah, que es esta misma palabra. ¿Comprendemos este término de habitar? Habitar no es lo mismo que visitar. Habitar, hermano, sácale sus definiciones, sácaselas. Y tú vas a llegar a la conclusión que habitar es vivir. Habitar viene de la misma expresión habitación, casa, vivienda, donde tú vives. ¿Me explico? Y le vuelvo a repetir, habitar no es lo mismo que visitar. Por tanto, les vuelvo a repetir, no es lo mismo, mis queridos hermanos, no es lo mismo que alguien diga que habita al abrigo del Altísimo. No es lo mismo que alguien lo diga a que verdaderamente lo viva. Y aquí vamos a entender estas cosas nosotros. Porque yo solamente espero que de entre los que aquí estamos escuchando, ninguno tengamos la osadía de adjudicarnos algo que no nos queda. O sea, dímelo tú. Dímelo tú. Que tengamos nosotros una talla y nos diesen un traje a vestirnos. Pero es tanto tu afán por usar ese traje que te lo pones aunque te quede grande. ¿Ya te miraste en el espejo cómo te ves? No te queda. Es tanto tu afán de usar ese traje que te queda demasiado reducido. No te cierra. ¿Ya te miraste en el espejo? El Salmo 91 no es para cualquier persona, hermanos. Aunque tristemente lo están sacando, el mundo cristiano lo saca. Y le vuelvo a repetir, ¿en qué momento lo sacan? En las circunstancias, en las dificultades, en las penurias. Ahí sacan el Salmo 91, ahí visitan a Dios, ahí se acuerdan de Dios y después, porque no viven ahí. Habitar no es lo mismo que visitar. Entonces, Dios no solamente visitaba a su pueblo, Dios vivía entre el pueblo y por eso le dijo a Moisés, háganme un santuario y yo viviré y habitaré en medio de ellos. Y por eso es que se manifestaba constantemente la santa Shekinah. Eso es habitar, hermanos. Eso es habitar. Es una relación de permanencia. Que eso es lo que yo quisiera que leyéramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14. En el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y aquí vamos viendo poco a poco, hermanos, vamos a ir introduciéndonos que el Salmo 91, el versículo 1, no es para cualquiera, según el contexto que nos va a hablar la misma Escritura. Y les dije a ustedes, les dije, mis hermanos, que por favor nos mantuviéramos ciertas palabras en nuestra mente. ¿Ok? ¿Qué es habitar? Lo leímos anteriormente. Vivir, residir o morar. ¿Ok? Esta es la experiencia de Pablo que leímos. Filipenses 1:21 y Gálatas 2:20. Para mí vivir es Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Moraba, vivía.
o habitaba al abrigo del Altísimo. Que le vuelvo a repetir, tiene que ser la experiencia de cada creyente para que el Salmo 91:1 le quede. Ok, hermanos, le quede. Porque cierto es que una persona, una joven, que le fascinó demasiado el traje y se pone el vestido y demasiado grande, no se ve bien. O que le quede reducido, no se ve bien. El traje que el cielo quiere que nos pongamos tiene que ser a la medida, a la estatura de un ser perfecto que es Cristo Jesús. Ni es grande ni es reducido, tiene que ser a la estatura. Y este traje, hermanos, créamelo, se lo digo en nombre de Dios, no es hecho por manos humanas. Dice la inspiración que es tejido en el telar del cielo. Y a cada cual se le envía este traje. Póngaselo porque es hecho a su medida. Entonces, el Salmo 91 no es para cualquiera. El Salmo 91 es para ciertas personas que encuentran en Cristo, ¿qué cosa? Una morada, hermanos. Una habitación en Cristo, un seguro refugio. Para Él son todas las promesas que habla el Salmo 91. Cuando el hombre ya no vive, sino que deja que Cristo viva en uno, para Él son todas las promesas que habla el Salmo 91. Para la tal persona. Ahora vamos a ver el contexto de lo que nos dice la Escritura. Porque habitar, en hebreo, shakán, significa más que solo vivir en un solo lugar. Implica una relación de permanencia. De permanencia. ¿Me explico? ¿Sí entendemos esa palabra de permanecer? Ahí siempre estar, no importa las circunstancias, no importan las dificultades. Dios es tu Dios en las buenas y Dios es tu Dios en las malas. Dios no es el Dios de la humanidad cuando se le ocupan las circunstancias malas, no, hermanos. Dios debe ser Dios para nosotros en todas las situaciones. Esto es lo que significa habitar en hebreo, una relación de permanencia. Escúchelo bien, es el núcleo del significado donde Dios establece la morada en el corazón del creyente, es decir, la Shekinah, no solo visitándolo, sino permaneciendo en Dios. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 21? ¿Qué nos dice el versículo 21, hermano? Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Interesantes palabras. Interesantes palabras. El que tiene mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos, hermanos? ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles? Éxodo 20. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré. ¿Qué dice ahí? Y me manifestaré a él. Notemos lo que nos está diciendo. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué es esta expresión guardar? Los obedece, los pone a práctica día a día, los hace o se abstiene de. Eso es guardar, hermanos. Y el que guarda los mandamientos del Señor, aquel es el que le ama, y el que le ama será amado por el Padre, y ambos le amarán y se manifestarán a la persona que guarda los mandamientos. Ahora, vamos al Evangelio hoy mismo de Juan 14, pero el verso 23. ¿Qué nos dice el versículo 23? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y qué dice? Haremos morada con él. ¿Escucha usted bien eso? A ver, antes de avanzar yo me quiero regresar. El Salmo 91:1 dice, el que habita el abrigo, ¿qué es habitar? Vivir, morar, permanecer, residir.
El que habita el abrigo del Altísimo, éste morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué está diciendo Jesús entonces en los pasajes que leímos nosotros, hermanos? Mira, ¿quién es el único que puede habitar bajo el abrigo del Altísimo? El que guarda sus mandamientos. El que los tiene y los guarda. El Salmo 91:1 es para la tal persona. Le queda a la medida. Te comparto esto en Testimonios para la Iglesia, el tomo 8. Escúchalo bien. Pequeñito el párrafo. El pueblo de Dios que guarda sus mandamientos está bajo la protección del amplio escudo del Omnipotente. ¿Quién? El que guarda los mandamientos. ¿Dónde entra? En el Salmo 91:1. El que habita, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces, si tú lees todo el Salmo 91, todo encaja para la tal persona. Y te lo voy a volver a repetir. Todas aquellas personas que abren su Biblia en el Salmo 91 cuando la situación está penosa, ¿les queda el traje? No les queda. Porque solo es una visita. Porque solamente lo llaman a Dios. Porque se ocupa verdaderamente. No es porque las personas quieran andar en los caminos de Dios, guardando sus mandamientos, o como nos lo dice Juan 14:23, guardando su palabra. Porque tristemente para ciertas personas la ley de Dios ya no tiene vigencia. Bueno, digo tristemente porque eso es una grande ignorancia, hermanos. Les cuesta entender que la ley de Dios es ampliada totalmente por toda la palabra que tenemos a nuestro alcance. Y toda la palabra es resumida en los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué dice Jesús anteriormente? Que el que tiene sus mandamientos y los guarda, este es el que le ama. ¿Va? Pero 14:23 dice, el que me ama, anteriormente, ¿qué tenía que hacer? Guardar mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él una Shekinah, una morada. Para esta persona es el Salmo 91:1. Nos librará, nos guardará, nos cuidará. Eso es todo lo que dice el Salmo 91. ¿Lo ha leído usted? ¿Lo ha leído? De memoria lo sabemos. Sí. Para la tal persona, para los que guardan sus mandamientos, para los que guardan su palabra, para estos es el Salmo 91. Entonces, ¿sabes tú para cuándo el Salmo 91 va a ser tan especial para el pueblo de Dios? Cuando la gran crisis sobrevenga. Porque ¿qué nos enseña el Salmo 91? Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu, pero a ti. ¿Entiendes? ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo, hermanos? Cuando la gran crisis que está por sobrevenir al planeta Tierra venga solamente para ellos. Por favor, entendamos. Muchos que hoy por hoy nos adjudicamos estos pasajes para nosotros, calmando nuestras conciencias que es para nosotros, que Jehová es nuestro Dios, nuestro refugio, mientras que sigamos transgrediendo mandamientos y palabra de Dios, cuando venga la crisis, ¿sabes cómo va a encontrar a muchos? Sin la debida preparación, hermanos. ¿Y todo por qué? Es porque fácil es para mí decir que esto es para mí. Fácil es yo decirle que esto es para ustedes, sin siquiera hacer un autoexamen de cómo estamos delante de Dios, si verdaderamente la palabra de Dios y los mandamientos de Dios se están guardando. A fin de cuentas, ¿qué nos dice Primera de Juan 2:4? Ahí está, hermanos. ¿Qué dice? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y este es el peligro del que quisiera siempre, hermanos, que nos guardáramos. Porque esta mentira de la que habla aquí, Primera de Juan 2:4, este tal es mentiroso, el tal, es el mismo que dice, el que habita el abrigo del Altísimo,
el tal es mentiroso. ¿Por qué? Porque no guarda sus mandamientos, pero sí se engaña a sí mismo. Abro el Salmo 91 y es para mí. Y gracias Dios. Gracias. No es, hermanos. Porque el que habita al abrigo del Altísimo, ¿con quién hará morada? Con el Padre. Sí, el Padre y Jesús harán morada ¿con quién? Nuevamente encontramos con Él, haremos con Él. ¿Dónde leímos esto? Salmo 91:1. Él que habita, Él. ¿Se está refiriendo a una persona o no? Sí, Él. ¿Y aquí se está refiriendo a una persona o no? Sí, Él. Haremos con Él, con el que habita el abrigo del Altísimo, con el que guarda sus mandamientos, con el que guarda su palabra, haremos con Él una morada. Entonces, mis hermanos, una de las cosas que debemos nosotros comprender aquí es que, tristemente, el Salmo 91 no es para cualquiera, mis hermanos. Y espero que todos nosotros lo entendamos. Otra de las cosas que yo quisiera resaltar en el Salmo 91, que lo voy a volver a leer. El que habita al abrigo del Altísimo. Ya entendimos que es habitar. Habitar viene del mismo término que morar, es vivir, es permanecer en él. ¿Ya? Lo volvemos nosotros a leer en el Evangelio de Juan. Esta vez va a ser el capítulo 15. Es una hoja adelante. Estábamos en el capítulo 14. Pero en el capítulo 15 Jesús está hablando de la vid verdadera. ¿Ya? Y mira lo que nos dice en el versículo 4. Estad en mí. ¿Qué es esta expresión, estad en mí? Permanecer, vivir, morar en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Nota el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, nuevamente esta expresión, el que está en mí es el que vive en mí, el que mora en mí, y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Y de qué fruto está hablando aquí? De los frutos del Espíritu. Está hablando, hermano, de la esencia de una vida cristiana, según es el concepto bíblico. Estamos hablando de una vida perfecta, de una vida de santificación, según nos lo demanda Jesús en la Santa Palabra. ¿Cierto? Ahora, vivimos en un mundo en donde para ciertas personas, en el área cristiana, alcanzar la perfección es imposible. Alcanzar la santidad, eso no se puede. Pero sí se adjudican el Salmo 91. Y sí se adjudican todas las promesas que están en la Escritura. Son para el pueblo de Dios. Una de las cosas que les cuesta entender o no quieren entender, hermanos, es de que todas las promesas que Dios deja en su palabra son con condición de obediencia. Y esto lo pueden leer en todos los relatos bíblicos, del cual vamos a citar uno un poquito más adelante. En todas las historias, en todas las experiencias de personajes bíblicos, hemos visto que la persona que ha caminado, que ha habitado al abrigo del Altísimo, hermanos, estas son las personas que han recibido las mayores bendiciones por parte de Dios. Pero las personas que se dicen conocer de Dios, pero que transgreden sus preceptos, sus mandamientos o su palabra, les ha venido desgracia. ¿Sí me explico? Yo podría citarte de la experiencia de Coré, Datán y Abiram. ¿Eran ministros o no eran ministros? Eran jefes, hermanos. Eran cabezas. Pero a ellos se les ocurrió idear algo que iba contra la palabra de Dios. Pero decían habitar al abrigo del Altísimo. Pero decían que moraban bajo la sombra del Omnipotente.
Y dijeron, las cosas no son como lo está diciendo Moisés, vamos a hacerla a como nosotros querremos también. Entonces, ¿qué comenzaron a predicar? Que toda la congregación era santa. A ver, hermanos, mucho cuidado. Y lo hablo a todos, presentes y ausentes. Lo hablo a una cosa. Decir quién es santo y quién es justo no le corresponde decir ni a pastores, ni a ancianos, ni a ningún miembro de iglesia. El único que puede decidir quién es santo y quién es justo es Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué a este individuo se le ocurrió decir que toda la congregación era santa? A ver, y mi pregunta es, ¿por qué es que hoy día los pastores le adjudican una salvación en general a toda la iglesia, sin examinar qué clase de vida lleva la persona, a la cual están considerando santa o justa o merecedora de una vida eterna? ¿Me explico aquí? Nadie tiene el derecho a hacer eso, hermanos. En la Biblia vamos a encontrar muchas veces la expresión el justo, ya sea Abraham, ya sea Lot, ya sea Noé, ya sea cualquier personaje que haya vivido a la altura de la palabra de Dios. La Biblia lo llama justo. Pero ¿sabes por qué la Biblia lo llama justo? Porque ¿quién inspiró la Biblia? Dios. Entonces Dios decide quién es. Dios es el que califica al hombre como justo o como injusto, como santo o como no santo. No le toca al hombre. No le toca a la persona decir que tal pasaje te queda a ti cuando no sabes ni conoces qué estilo de vida lleva la persona. Ahora sí entiendes por qué razón muchas personas no lograrán entrar a la vida eterna. ¿Gracias a quién? Gracias a los que aquí se paran a predicar diciendo que todos van para allá, que todos son dignos de la vida eterna, que todos son santos, que todos son perfectos, que todos son justos. Yo creo que antes de decir eso, hermano, sería bueno analizar y ver. Qué bueno fuera que todos en la iglesia fuéramos justos. Pero hermano, Jesús dice que hasta el mismo tiempo del fin, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. ¿Dónde? ¿En el mundo o en la iglesia? No, en la iglesia. En la iglesia, el bueno y el malo van a crecer juntos. Entonces, ¿por qué a todos se les adjudica algo que no les corresponde? Algo que no les queda. ¿Por qué el afán de quererse poner algo que no, hermanos, es de su talla? Lo que estamos viendo aquí nosotros es que las personas que habitan al abrigo del Altísimo tienen los mandamientos de Dios y los guardan. Y con ellos, en ellos se manifestará el Señor Jesús, pero más, dice que con ellos hará morada. Ya el apóstol Juan, lo leímos aquí, que la persona que no guarda los mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Tristemente. Así que, hermanos, lo que leímos en Juan capítulo 15, el versos 4 y 5, prácticamente está tomando una expresión. Mi versión dice, estad en mí. No sé si todas sus versiones dicen lo mismo. El verso 4. ¿Qué es habitar? Eso, ahí está. Es una relación de permanencia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Vivir en mí y yo en vosotros. Habitar en mí y yo en vosotros. ¿Y quién es aquella persona en la que Jesús hará morada o habitación? El que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos. ¿Va? Entonces yo sí le digo una cosa, cuando estemos a la altura de estos consejos, entonces si abre el Salmo 91, léelo y póntelo, porque te toca a ti, porque es para ti.
Porque estas promesas de bendición, de protección, de ayuda, de consuelo, registradas en el Salmo 91, son para ti. Porque vives a la altura de lo que se nos está pidiendo en la palabra de Dios. Pregunta, mis hermanos, ¿vamos entendiendo? Yo te leo en palabras de vida del gran maestro y póngamelo atención a esto. Póngamele atención a esto. Nota lo que dice ahí. Cuando la voluntad, si tú entiendes esta voluntad en el contexto de lo que estamos estudiando del Salmo 91, de lo que leímos en el Evangelio de Juan 14, la voluntad, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, ¿ya? Habita en mí y yo en ti. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Escúchalo bien. Cuando esto sea en una experiencia en nosotros, cuando mi voluntad coopere con la voluntad de Dios, ¿qué llegará a ser? Por favor, lean ustedes, palabra de vida del gran maestro, página 268. Cuando tu voluntad se une con la voluntad de Dios, llega a ser ¿quién? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién? La persona. Ahora, yo le voy a preguntar a usted, ¿a quién es el único que le queda este pronombre? Omnipotente. ¿A quién? Solo es de Dios. ¿Sí podemos nosotros entender qué es esta palabra omnipotente? Todo lo puede. Todo lo puede. Y Jesús dijo que para Dios no hay imposibles. Todo lo puede. Entonces, ¿cómo es que el hombre llega a ser omnipotente? Cuando tu voluntad coopera con la voluntad de Dios. Llega a ser omnipotente. En otras palabras, ya lo dijo el apóstol Pablo, hermanos. Ya lo dijo el apóstol Pablo. ¿Sabes dónde? ¿Dónde dice eso? Filipenses capítulo 4, 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo. ¿Qué es esa expresión todo lo puedo? Es omnipotente. Ahora bien, vamos a entender, hermanos. Si vivimos en una época en donde se dice que los mandamientos de Dios no se pueden guardar, entonces ¿dónde queda lo que dice el apóstol Pablo? ¿Dónde queda lo que dice el apóstol Pablo? Ahora, si volvemos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 15, que es ahí donde estamos, versículo 5, dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que esté en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada puedes hacer. Pero cuando tu voluntad coopera con la voluntad de Dios, todo lo puedes hacer. Es decir, que si vivimos en una época en donde se dice que el pecado no se puede vencer, ¿dónde queda lo que el apóstol Pablo está diciendo? Todo lo puedo en Cristo. Y Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, pero con Jesús todo se puede hacer. ¿Comprendemos esta cita? Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, es decir, hermanos, cuando el hombre habita, cuando el hombre vive al abrigo del Altísimo, he aquí, mora bajo la sombra de la omnipotencia. Y esta persona es resguardada y fortalecida para resistir la tentación y para saber guardar la palabra de Dios. ¿Comprendemos aquí esto, hermanos? Mira,
La obra sutil de Satanás, y pongámosle atención a esto. Satanás está trabajando constantemente, pero pocos tienen idea alguna de su actividad y sutileza. Pocos tienen una idea. ¿Y sabes quiénes son estos pocos? A ver si me van siguiendo, mis hermanos, que deseo que ustedes me vayan siguiendo. ¿Quiénes son estos pocos que tienen idea alguna de su actividad y sutileza? Yo creo que de las muchas congregaciones que hay, algunos son pocos. Sí, pero ¿quiénes? Los que no están morando o habitando al abrigo del Altísimo. Yo no sé si tú estás comprendiendo esto, hermano. Porque verdaderamente no es algo literal de que Dios te esté cubriendo con su abrigo. No, hermanos. El que habita el abrigo está hablando en una manera simbólica de la protección que Dios está brindando para con su pueblo, de la ayuda que Dios está brindando a su pueblo contra un enemigo tan sutil. Y pocos tienen idea alguna de su actividad y sutileza. Pocos. Vuelvo a preguntar, ¿quiénes son esos pocos? Los que moran. Son los que están conscientes. Los que no moran. Los que no moran. Estos no saben la manera en cómo está trabajando el diablo constantemente. Escúchalo bien. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir. ¿Dónde se resiste únicamente? Morando bajo el abrigo o habitando al abrigo del Altísimo. Dice, preparado para resistir al astuto enemigo. Esta resistencia es lo que Satanás... Por favor, grábense esto, mis hermanos. Por amor de mi Dios, grabemos esto. Esta resistencia que se encuentra solamente viviendo en Cristo, es lo que Satanás teme. Él conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y le hacemos frente. Por la fuerza divina, la omnipotencia de Dios, que cuando el hombre une su voluntad con la voluntad de Dios, ¿cómo llega a ser? Omnipotente, según palabras de vida del gran maestro. Escúchalo bien. Por la fuerza divina, el santo más débil puede más que él. ¿Que quién? Hey, el santo más débil puede más que Satanás y todos sus ángeles. Si se le probase, podría mostrar su poder superior. Por lo tanto, los pasos de Satanás son silenciosos, sus movimientos furtivos y sus baterías enmascaradas. Él no se atreve a mostrarse abiertamente, no sea que despierte las energías dormidas del cristiano y le impulse a ir a Dios en busca de refugio. Esto es lo que teme el diablo. Por eso, mis queridos hermanos, una de las cosas que quiero que mantengamos bien en claro, se los voy a volver a leer. Satanás está trabajando constantemente. Él sabe que él es vencido. No importa que el santo sea muy débil, no importa. Mientras esté al abrigo del Altísimo, llega a ser omnipotente. Todo lo puede hacer según lo que dice Pablo en el libro o en la carta de Filipenses 4:13. Todo lo puedo. ¿Puede vencer al diablo? Sí. ¿Puede vencer a sus ángeles? Sí. ¿Puede guardar los mandamientos de Dios? Sí. ¿Puede vivir sin pecado? Sí puede. Por favor, ustedes me han de perdonar si les repito esto, pero mantengamos esto en la mente por lo que vamos a irle avanzando. Satanás está trabajando constantemente. ¿Y sabes en qué manera está trabajando? Si él ha llegado a la comprensión de que si el hombre, el santo más débil, se mantiene al abrigo del Altísimo, no puede hacer nada. Este hombre, por débil, o mujer, o joven, o niño, por débil que sea, puede más que Satanás y sus ángeles. Él lo sabe. ¿Pero en qué manera está trabajando constantemente? Apártalo. Sácalo del abrigo. Sácalo de la morada. Aléjalo de ahí. Ay, hermano. Porque si lo hace abiertamente, se va a dar cuenta.
queridos hermanos. Y es aquí donde yo voy a hacer más hincapié. La sutileza de Satanás con la que está trabajando, pocos tienen idea alguna de su actividad. Solo son pocos los que saben cómo está trabajando el diablo. Solo son pocos. De ahí la gran mayoría no entiende la manera en cómo el diablo está trabajando. ¿Para qué? Saca a los que dicen habitar al abrigo del Altísimo. Sácalos de ahí. Sácalos de esa esfera de protección. Sácalos de la esfera del Salmo 91 y entonces serán presa fácil. ¿Ya? Antes de entrar más adelante, esta experiencia que les voy a recitar la vamos a encontrar en el libro de Números. No lo vamos a leer porque es una historia muy larga. Pues la voy a recitar y simplemente voy a presentar algunas porciones de lo que se lee ahí. Usted sabe cuando Balac, rey de Moab, mandó llamar a Balaam, podríamos decir profeta o exprofeta de Dios, como quiera. Cuando lo mandó llamar con un propósito. Ven, maldíceme a Israel. ¿Sabes quién era Balac? No, Balac. Claro que era rey y era de Moab. ¿Quién era Balac? ¿Quién era Balac? Míralo. 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 Ven, maldíceme a Israel, porque si tú me maldices a Israel, yo lo voy a poder derrotar. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Balac, rey de Moab, manejado por el diablo, manda a traer un profeta de Dios y le dice, ven, maldíceme a este pueblo. El diablo estaba trabajando muy sutilmente que pocos se dieron cuenta. Ahorita vamos a ver eso. Pocos se dieron cuenta de la sutileza que empleó el diablo en este cuadro. Y me adelanto en la historia. Balaam fue, no porque Dios lo mandara. Balaam fue, porque la Escritura dice que amó el premio de la maldad. Le ofrecieron cantidades cuantiosas de dinero para ir a maldecir al pueblo de Dios. Se le opuso Dios, le dijo no vayas. Pero cuando un creyente ama algo, cuando una persona se ha metido a algo, no importan los obstáculos que Dios te ponga. Te has aferrado tanto a lo que quieres alcanzar que allá vas. Tarde o temprano allá vas. Y terminas quebrantando la palabra de Dios. Fue este hombre, ya porque tanto insistía fue, y llegó. Balac lo recibió. Y Balaam le dijo, edifícame 7 altares. Mientras edificas los 7 altares, déjame ir a consultar a Dios. Y ahí va. Pregunta a Dios. Y Dios le dijo, te voy a permitir hablar, pero no vas a maldecir. ¿Sabes por qué? Porque Dios dijo esto. Y esto es clave para entender quiénes habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra de la omnipotencia. Dios dijo de Israel, no hay en él maldad. No hay en Israel maldad. Por eso Israel estaba bajo la sombra, protegido. Escúchenlo bien, hermanos. Mira, ¿sí se alcanza a leer? Con los nobles y los príncipes de Moab
el rey se quedó de pie al lado del sacrificio, mientras que la multitud anhelosa se congregó alrededor de ellos y todos esperaban el regreso del profeta. Por último volvió, y el pueblo esperó oír las palabras capaces de paralizar para siempre aquel poder extraño que se manifestaba en favor de los odiados israelitas. Balaam dijo. ¿Qué dijo Balaam? ¿Maldición? No. Mira lo que dijo. De Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Pregunta, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. ¿Usted sí entiende eso? Entonces comprendes por qué Balaam no pudo maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque este pueblo habitaba bajo el abrigo del Altísimo. Y el Salmo 91 encajaba con tanta seguridad. Protección a tu diestra, protección a tu siniestra, protección por frente, protección por detrás. Ningún mal infernal que pudiera inventar el diablo y sus agentes podrían hacer obra alguna en este pueblo. Porque este pueblo, hasta aquí, en el criterio de Dios, tenía conocimiento de la ley. Guardaba la ley. Escúchalo bien, hermano. Interesante profecía. Que créemelo, hermanos, un día lo tocaremos más a detalle. Y no será contado entre las gentes. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera mi persona de la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Fue lo que terminó diciendo Balaam. Mi pregunta. ¿Este pueblo que habitará confiado literalmente se refería al pueblo del Israel literal? No. Hermanos, no. Estas palabras hablan de todo el pueblo de Israel espiritual hasta la venida de Cristo. ¿Y sabes por qué usa la expresión habitará confiado? ¿Ah? Sí, pero ¿por qué? Porque guarda los mandamientos, porque guarda la palabra, porque con ellos hará morada el Señor. Ahora, no será contado entre las gentes, porque este es un pueblo único, especial. De entre la vasta congregación de personas que hay en el planeta Tierra, esta clase de personas será única y no será contada entre ellas. ¿Ah? ¿Y qué termina diciendo Balaam? Muera mi persona como la muerte. ¿Quiénes son estos rectos, hermanos? Los que habitan al abrigo del Altísimo. Y estas palabras se las puso el Espíritu Santo a este hombre para que las hablase a un pueblo en el que Dios no miraba maldad. ¿Ya? Mira. Aquí estaba Satanás trabajando. Ven, maldíceme este pueblo. Donde tú me los maldigas, yo los podré destruir. Manda a traer a este hombre. Y este hombre, lejos de maldecir, bendice. Oh. Ahorita vamos a la lección, mis hermanos. Cuando se presentó a la compañía que esperaba ansiosamente, se le preguntó, ¿qué ha dicho Jehová? La contestación, como anteriormente, infundió terror en el corazón del rey y de los príncipes. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? He aquí, yo he tomado bendición
y él bendijo y no podré revocarla. Gloria a Dios por ello. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, es. ¿Qué es esta expresión con él? Permanecía Jehová con el pueblo de Israel, hermanos. Y júbilo de rey en él. Ustedes me han de perdonar, pero cuando Balaam no cumplió el deseo del rey, regresó a su tierra. Regresó. Con las manos vacías, regresó. Porque el rey le dijo, prometido llenarte de tantos bienes. Te he mandado traer para que me maldigas a este pueblo, para sacarlo de ese escudo y yo poderlo destruir. Pero como no lo pudiste hacer, ándate. Vacío, vete. Pero si leemos Patriarcas y Profetas, dice que este hombre amaba tanto la gran cantidad que se le ofreció, que mira, es triste. Y créeme que en todas estas cosas podemos sacar grandes lecciones. Regresó inmediatamente a la tierra de Moab. Esto ya estando en su casa, a lo mejor llegó y se sentó y pensó, ¿qué hice? ¿Qué hice? Perdí tanto dinero, perdí tanta ganancia, ¿qué hice? Vuelve a regresar. Regresó inmediatamente a la tierra de Moab y expuso sus planes al rey. ¿Qué le dijo? Los moabitas mismos estaban convencidos que mientras Israel, ¿qué es esta expresión permanecer? Habitar. Mientras Israel permaneciera fiel a Dios, él sería su escudo. El proyecto propuesto por Balaam consistía en sácalos de ahí y verás si no logras vencerlos. El proyecto propuesto por Balaam consistía en separarlos de Dios, induciéndolos a la idolatría. Si fuese posible hacerlos participar en el culto licencioso de Baal y Astarte, ello los enemistaría, estas prácticas los enemistaría con su omnipotente protector y pronto serían presa de las naciones feroces y belicosas que vivían alrededor suyo. De buena gana aceptó el rey este proyecto y Balaam mismo se quedó allí para ayudar a realizarlo. Y hermanos, ¿qué creen? Notemos, me impactó tremendamente esto. He aquí he tomado bendición. Él bendijo y no podré revocarla. Él, Dios, no ha notado iniquidad. Y mientras Israel permaneciera fiel a Dios, a sus mandamientos y a su palabra, Dios sería ese Salmo 91. Ese Salmo 91 sería para el pueblo de Israel. Pero este profeta tenía conocimiento y dijo, mira, no los vas a poder destruir así. Mientras el pueblo se mantenga así, como se leyó aquí, mientras el pueblo se mantenga sin iniquidad, sin pecado, la protección de Dios ahí estará segura. Pero haz algo, hagamos algo. Y yo les hago la pregunta. ¿Cuál fue el satánico proyecto que Balaam propuso? Satanás estaba trabajando, sutilmente estaba trabajando, que pocos se dieron cuenta de ello. Números 21, hermanos. Vamos rápido, vamos a ir concluyendo. Números 25, perdón. Números 25. En Números 25 te hago mención esto. El pueblo de Israel ya estaba a orillas del Jordán. Ya habían transcurrido casi los 40 años.
en el que Dios les dijo, van a peregrinar en el desierto. Hermanos, ya estaban por entrar a la tierra. Ya estaban por alcanzar la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquí el diablo hizo un último esfuerzo. ¿Y qué dice? Versículo 1 y versículo 2. Reposó Israel en Sitim, y el pueblo empezó a A ver, hermanos. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál fue el satánico proyecto de Balaam? Que le dijo, mira, no importa quién traigas, mientras no se haya iniquidad en Israel, no vas a poder hacer nada. Dios bendijo y nadie va a poder revocar esa bendición. Pero haz esto. Tráete las más bellas mujeres que tú tengas. Tráetelas. Tráetelas. Y comiénzalas lentamente a introducir en el campamento. Si tú lees Patriarcas y Profetas, hermanos, muchos miraban esas extrañas mujeres. Sí. Muchos las miraban y sabían y entendían que no eran del campamento. ¿Pero qué hicieron por alejarlos? Nada. Cuando no se hace algo, hermanos, por resistir la tentación, mucho cuidado. Dejaban entrar más, y entrar más, y ganar amistades con los hombres, ganar amistades. Usted lee ese capítulo. Y triunfa el diablo. El pueblo comenzó a fornicar. En ambos contextos, literal y espiritual. Porque si tú lees ese capítulo que te estoy diciendo, Patriarcas y Profetas, título, El pueblo a orillas del Jordán, dice, hermanos, que el culto que se celebraba a Astarte era uno de los cultos más licenciosos, más degradados, más, ¿cómo te lo puedo decir en otras palabras? Sinvergüenza, en otras palabras, que se practicaban ahí. Y el pueblo que fue ganado por estas hermosas mujeres fue llevado no solo a practicar el adulterio y la fornicación literal y física, corporal, sino también al adorar a otros dioses. He ahí, hermanos, el proyecto propuesto por Balaam consistía en sácalos del Salmo 91, sácalos, y entonces podremos vencerlos. Y mira, lo que nos dice a nosotros la Escritura de lo que Balaam hizo y aconsejó. ¿Qué nos dice Números 31, el verso 16, hermanos? Números 31, el versículo 16. Bueno, ¿qué les parece si leemos desde el 8, su contexto? Números 31, el versículo 8. Aquí es cuando ya el Señor da la orden a Israel de destruir a Madián. Dio la orden. Nota lo que dice el verso 7. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón.
Escucha el 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Resem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. ¿A quién más? A Balaam también, hijo de Beor, mataron a cuchillo. ¿Quién lo mató? Los israelitas. Ahora mi pregunta es, ¿por qué lo mataron? ¿Qué leímos aquí, hermanos? Ojo, y Balaam mismo se quedó ¿dónde? Allí. ¿Dónde? ¿A dónde regresó? A Moab, para exponer sus planes. Ahí se quedó para ayudar a realizar esto. Ojo, Dios da la orden, destruyan a Moab. Y entre todo el gentío matan también a Balaam. Nota lo que nos dice el versículo 14. Ahí mismo. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército. ¿Y sabes por qué se enojó Moisés? Porque dejaron vivas a las mujeres. Por eso se enojó Moisés. ¿Oímos? Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los tribunos y centuriones que volvían de la guerra, y les dijo: ¿todas las mujeres habéis reservado? He aquí, ellas fueron a los hijos de Israel. ¿Por qué? Por consejo de Balaam, para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces les hago la pregunta. En su obra sutil, ¿Satanás tuvo éxito? Sí. Entendemos ahora por qué el Salmo 91, aunque la mayoría de creyentes y no creyentes saben la Biblia y lo leen y lo recitan y lo ponen y dejan su Biblia abierta, especialmente en el Salmo 91, que para protección. ¿Te das cuenta que el Salmo 91 no es para cualquier persona? El Salmo 91 solamente es para aquellas personas que, según nos lo dijo Juan, guardan los mandamientos, guardan la palabra de Dios. Con ellos hay protección. Todos aquellos a los cuales el enemigo, por quien quiera que sea, que yo lo he dicho muchas veces aquí, espero que nadie lo tome personal. En este caso, fue Balaam. Pero en el caso de muchas personas, puede llegar a ser hasta quienes menos lo esperamos. El papá, la mamá, el hermano, el tío, la abuela, el primo, el amigo, el etcétera. Cualquiera que nos lleve a sacrificar un principio, cuídate. Cuidémonos. Cualquier persona que nos lleve a apartarnos un poco de la palabra de Dios, mucho cuidado, porque nos estará sacando del círculo del Salmo 91. Y ya no hay protección para el pueblo de Dios. La protección de Dios fue quitada cuando Israel decidió participar en la idolatría y en la fornicación. Se quita el escudo protector de Dios. Ya no habitan al abrigo del Altísimo, ni moran bajo la morada del Omnipotente. Se acaba. Entonces sí, llega la mortandad. Cuidémonos, hermanos. Quisiera yo poder hablar otras cosas que halaguen, que verdaderamente nos acomoden más en una condición en la que no es para nosotros, pero créanme, no es lo mío. Al pecado tenemos que aprender a llamarlo por su nombre. Y cualquier persona que ceda al pecado
en cualquier cosa, se sale, se separa de la protección divina. Por eso, hermanitos, manténganse en sus mentes la obra sutil de Satanás, y de la que pocos tienen idea alguna de su actividad y sutileza. En serio. Y lo hablo porque un conocedor de los principios de Dios, un conocedor de la palabra de Dios, no era cualquier persona. ¿Entendemos? Y lo hemos repetido muchas veces aquí. No importa cuán hermosos hablen los hombres. No importa, hermanos, cuán poderosas, entre comillas, puedan ser la palabra que hablen los hombres desde el púlpito. Si terminan moviendo a alguien de lo que verdaderamente está escrito en la palabra, ahí se abre la puerta y el enemigo entra. Por eso ruego verdaderamente que en nombre de nuestro Señor y Dios, cada uno de nosotros seamos conscientes de la obra sutil que el enemigo está realizando en estos últimos días. Y que solamente aquellos, como lo leímos, Testimonios para la Iglesia Somos, que viven bajo la protección del Omnipotente, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Dios nos ayude, hermanos, porque estamos entremetidos en un gran conflicto del que debemos ser conscientes día a día, que o permanecemos dentro de esa protección divina, o el enemigo terminará apartándonos y como consecuencia la ruina. Dios nos bendiga grandemente y Dios nos ayude. Vamos de rodillas, hermanos.